Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Ulises Gómez Pérez, estudiante de la carrera de Ingeniería Aeronáutica en Manufactura, y les voy a presentar un breve resumen de todos los temas que abarqué en la materia de mecánica de fluidos a través de este cuatrimestre de mayo a agosto del 2020. ¿Estamos? Lo primero son las definiciones, mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la rama de la ciencia que se dedica a estudiar el movimiento de los fluidos, ya sea en reposo, que es la fluidostática, y el movimiento de los fluidos como tal, la fluidodinámica. El concepto de fluido lo tenemos claro que son todos las sustancias que se deforman con algún esfuerzo cortante que se le aplique, ya que sus moléculas no tienen tanta cohesión y se rompen al momento de recibir cualquier esfuerzo cortante. Los fluidos pueden ser líquidos o gaseosos, y una de las características que tienen los fluidos es de que los líquidos se acomodan al recipiente de donde se les contenga, y los gases se expanden en todo el volumen que esté cerrado y que lo esté conteniendo. Medio continuo nosotros lo manejamos como una idealización de un área en el que se va a llevar el estudio del fluido, tratando de que se saquen las variables que no importan en su estudio. Para su estudio, los fluidos, tenemos que entender lo que son las diferentes propiedades que tenemos, las extensivas y las intensivas. Las extensivas son las que dependen de algún otro elemento, las intensivas que son propias de cada material. eh, Nosotros podemos clasificar nuestros flujos de acuerdo a su variación de su densidad, como aquí lo estoy poniendo, que son flujos compresibles y flujos incompresibles. Los flujos compresibles quiere decir que su densidad cambia con respecto a su volumen que los contenga, y los flujos incompresibles que es de que no cambia su densidad, sino que siempre se mantiene. De acuerdo al ordenamiento del flujo, ahorita vemos que tenemos un flujo permanente, que ese flujo significa que tiene una velocidad constante. Luego el flujo transitorio, que tiene una velocidad variable. El flujo laminar, el flujo turbulento. El flujo laminar es que también el flujo es tranquilo y va en líneas paralelas, en la misma dirección, por así decirlo. Y los flujos turbulentos se caracterizan por ser discontinuas las líneas de trayectoria, como lo podemos ver en la ilustración. Un flujo laminar siempre va a tener el flujo en una sola dirección, en su mayoría, y los flujos turbulentos, las líneas de trayectoria van a agarrar o van a tomar sentidos totalmente diferentes. Dentro de las clasificaciones podemos encontrar el número adimensional de Reynolds. El número adimensional de Reynolds es un número que nos permite diferenciar, nos permite relacionar las fuerzas inerciales contra las fuerzas viscosas que se encuentran en los fluidos. Este número nos permite verificar o ver si nuestro fluido está comportándose de una manera laminar o de una manera turbulenta. Dentro de la clasificación para el número de Reynolds tenemos los flujos en tubería y los flujos externos. Los flujos en tubería, aquí como lo vemos en la presentación, está el laminar y el turbulento. El laminar es un número de Reynolds menor a los 2300, y en una transición que es de los 2300 a los 4000, que no es ni laminar ni turbulento, y en turbulento que el número de Reynolds es mayor a 4000. Cuando hacemos estudios de un flujo externo, ya sea de una tubería o de alguna superficie, también lo podemos contar como laminar y turbulento, solo que ahí me equivoqué. Las variables es del que Reynolds es mayor a 10, el laminar es menor a 10 a la 3, y el turbulento es de 10 a la 6 en adelante. De 10 a la 3 a 10 a la 6 es un flujo entre laminar y turbulento, que es también la transición. Bueno, dentro también de lo mismo el número de Mach. El número de Mach también es un número dimensional que relaciona la velocidad del fluido con respecto a la velocidad del sonido.
esta velocidad del sonido no va a ser siempre igual, sino que esta velocidad también va a estar cambiando dependiendo del medio donde se esté propagando la velocidad del sonido. Entonces, también tiene su clasificación dependiendo del número que nos dé el número de Mach. Si nuestro Mach es menor a 0.3, podemos decir que es un régimen incompresible, laminar, que eso quiere decir que pues, es un fluido que no se puede comprimir, que su densidad no varía, ¿no? Con la velocidad. El subsónico ya empieza a haber ciertas perturbaciones y abarca desde 0.3 hasta 0.8 Mach. Luego seguimos con el transónico. En el transónico vemos que nuestro flujo ya empieza a tener ciertas disturbaciones y nuestra densidad puede variar. Este flujo abarca desde el 0.8 Mach hasta el 1.3. Después seguimos con el supersónico, que va desde el 1.3 hasta el 3.0, donde ya los flujos son totalmente inestables y muy, por así decirlo, variados. Y generalmente ya se estudian a niveles de altas velocidades. Y el hipersónico, que también es a partir de 3.0 Mach para arriba. Y obviamente son velocidades que se ven nada más en cohetes o en equipo muy sofisticado. Después, dentro de también lo que estuvimos estudiando, encontramos la ecuación de la continuidad. Partimos de la primera ley de la termodinámica, lo que es el trabajo, y con las diferencias de presiones y la densidad, obtuvimos que el flujo másico siempre va a ser igual, dependiendo de dónde se analice. Si nuestro flujo es incompresible y es unidimensional, entonces encontramos que el flujo másico que entra siempre va a ser el flujo másico que sale, ¿no? Igualmente estudiamos dentro de la ecuación de la continuidad a la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que viene siendo algo similar, que toda la sumatoria de fuerzas, el flujo másico, cuando lo multiplica, que la sumatoria de fuerzas va a ser el flujo másico por la velocidad saliente menos la velocidad entrante. Luego de este tema pasamos a la estática de fluidos. También lo desarrollamos a partir de nuestro diferencial de presiones y del diferencial de altitudes, y tenemos que nuestro diferencial de presiones y nuestro diferencial de altitudes son iguales a nuestra densidad por la gravedad de nuestro fluido. Desarrollándolo, intercambiando los valores, la diferencial de presiones por la diferencial, obtenemos que nuestro diferencial de presiones va a depender de la presión, del constante de las gasas ideales, de la temperatura y de la gravedad. Y aquí lo ponemos que considerando que si la temperatura tiene un gradiente, tenemos que manejar como la temperatura TO menos BZB, que es un constante también de 0.0065, y Z pues obviamente es la altura, ¿no? Aquí ya desarrollando dentro del curso estuvimos desarrollando las ecuaciones para encontrar la presión, y aquí bueno, establezco esta que siento que fue de las más importantes que usamos, donde nuestro gradiente de temperatura varía. Otra de los conceptos que estuvimos manejando mucho fue la presión manométrica, bueno, presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica. Estas presiones pues siempre están en nuestros fluidos, entonces es importante también su análisis. Ya para cuando pasamos al segundo parcial empezamos a ver otro material, que es la definición de sistema, la definición de volumen de control. Nuestro sistema lo manejamos como que es el conjunto de características que vamos a analizar, y nuestro volumen de control se basa específicamente en un área o región en el espacio que está siendo analizada, ¿no? Partiendo de esto, llegamos a lo que es el teorema de transporte de Reynolds. El teorema de transporte de Reynolds es una función matemática que se usa como herramienta para poder aplicar las leyes de conservación en los volúmenes de control. Nos dice que la variación de una propiedad extensiva
dentro de un sistema determinado es igual a la suma de dos términos. Aquí podemos ver nuestro término de transporte de Reynolds y nuestro AB es nuestra propiedad extensiva que puede ser cualquiera, la masa, la energía, bueno, propiedad extensiva. Y encontramos que el primer término es la variación que tiene la propiedad en un interior del volumen de control en un tiempo determinado. Y en el siguiente término está el flujo neto de la propiedad, que básicamente es el área o los movimientos que realizan sobre una superficie dada, ¿no? Este tema de transporte de Reynolds nos fue de mucha utilidad para estar aplicando las diferentes ecuaciones de conservación, como fue la de movimiento, conservación de la energía y la conservación de la masa. Dentro de la conservación de energía, estuvimos viendo las diferentes variables que se manejan en la energía, como lo son los tipos de transferencia de energía. Tenemos dos principales, que el primero es el calor. Una forma de transferencia es el calor a través de radiación, convección o conducción. La radiación se lleva a cabo a través de ondas, ya sea electromagnéticas o ondas que se propagan por un medio. La convección también es la ¿cómo se llama? Es la transferencia de calor a través de un medio, ¿no? Y un medio fluido. Y la conducción es cuando la transferencia de calor se lleva a cabo entre los cuerpos, pues cuando hay un acercamiento de los cuerpos. Cuando hablamos de la transferencia de energía por trabajo, en el trabajo podemos encontrar que siempre se va a generar por alguna máquina o algún dispositivo externo a nuestro sistema que le va a estar inyectando energía y bueno, potencia, que en este caso, y nos va a variar nuestro balance de energía, ¿no? Bueno, ya para terminar en lo que fue nuestro último parcial, que yo considero que fue de los más complicados para mí, encontramos las ecuaciones de la conservación de la mecánica de fluidos de forma diferencial. Estas ecuaciones de forma diferencial las podemos analizar como un campo fluido, ya sea en una partícula o en un punto específico. Estos campos, pues obviamente tienen muchas direcciones y todas esas direcciones, pues obviamente tenemos que analizarlas para poder sacar nuestra característica o en este caso estuvimos trabajando con nuestra velocidad o con nuestra aceleración de las partículas. ¿Con qué fin sacamos esos? Para conocer a detalle cómo trabajaba nuestro sistema o cómo trabajaban las partículas dentro de nuestro sistema y su interacción con las demás partículas. Aquí consideramos todas las propiedades como funciones continuas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra función o vector no solo era un número escalar, sino que era una cantidad vectorial en x, y, z, y también se incluía el tiempo. Luego se analizaron todo lo que son campos vectoriales, campos de velocidades y aceleraciones en estos. Obviamente para realizar estos tuvimos que regresarnos y acordarnos de algunos conceptos básicos como fueron las líneas de corriente, las líneas de trayectoria, algunos operadores, el operador de divergencia, el operador ahorita se me fueron, pero eran los operadores importantes dentro del rotacional y el de gradiente, ¿cierto? Justamente para analizar el comportamiento de nuestras líneas de flujo. Bueno, creo que hasta aquí fue mi presentación. Yo siento que fue muy rápida, pero fue una manera particular en la que yo entendí nuestro curso y de los temas en los que yo estuve pues participando activamente en la materia mecánica de fluidos. Por su atención, muchas gracias.